Hola, hola, bienvenidos a las sesiones de dosis de tiempo. Soy Benjamín y hoy día vamos a estar usando el café de OGR. Es un café de Colombia, producido por Jairo Ercilla. Es un Pink Bourbon. Tiene una fermentación, es un lavado, dice acá lavado anaeróbico, y dice que tiene una fermentación de 70 horas. Acabo de pasar por OGR y me tincó, así que lo vamos a usar hoy día. Y el método que vamos a usar va a ser la B60, pero vamos a usar filtros de calita, lo que es coloquialmente conocido por estos sectores como un chorigami. Eh, Sería entonces esto, acá. Em, ya, en cuanto como a la receta y cosas así, como que igual no tenemos mucha punto de partida, así que como que, porque de hecho lo voy a como abrir acá nomás al tiro. Em, Y voy a partir por una receta clásica como una 16-6, yo creo que unos 12 para 200 gramos, porque hacer como bebidas más chicas, igual tomé harto café en la mañana, así que voy a hacer como bebidas más pequeñas para no gastar tanto café. En comparación, en contraste directo a lo que hicimos la vez pasada, que hicimos una receta carita, como igual bastante grande, con 25 gramos, eh, y eso, ya vamos a usar la B60 con filtro de carita. Esta es una B60-01. Es la de acrílico, ¿cierto? Que es la que usamos en, creo que la primera o la segunda sesión. Y son filtros de carita 155. Eh, este filtro, en esta cafetera, una de las cosas que genera es que, por un lado, como que cambia la geometría de la cama de café, la hace algo como intermedio entre una cafetera cónica y una cafetera como en base plana, como la carita, eh, y al mismo tiempo también separa el filtro bastante de la cafetera. Si bien todo ese espacio entre el filtro y la cafetera hace que sea mucho más fácil que ocurra bypass. Eh, y hace que también como el flujo de agua hacia abajo sea mucho más rápido porque puede fluir el aire con mucha mayor facilidad hacia arriba entre estas canaletas que se generan, eh, para que al final haya como un desplazamiento de volumen más rápido. En una B60 normalmente con el filtro de B60 igual se separa un poco el filtro de la cafetera y estas canaletas como que hacen que haya más flujo de aire. Eso ayuda bastante a que sea como una cafetera relativamente rápida, pero de todas maneras estamos involucrando como un poco más de bypass. Para mitigar esto, que es algo que igual hablamos en la sesión donde usamos la B60, que lo hicimos con el Kenia Gitembe, me parece que fue la primera, eh, vamos a dividir los vertidos o sea, el agua completa en más vertidos. Y eso es en función como de que también se mitigue un poco el bypass, de que podamos extraer más, de que el agua efectivamente extraiga el café y no pase de largo, ¿cierto? El bypass al final es cuando el agua, en vez de pasar a través del café y estar en contacto con el café, extraer el café por difusión y inyección y todas esas cosas, eh, al final pasa de largo, hace bypass, ¿cierto? Como que evita el café, atraviesa el filtro y pasa de largo. Eh, este método como casi que popular, que le decimos como afectuosamente chorigami, eh, lo hizo muy popular Seguida Miranda, sea Miranda, primer campeón nacional de filtrados, muy buen amigo mío también, que claro, él usó una cafetera de una B60, me parece que 02, de vidrio, con filtros de calidad. Y lo hizo, según lo que he entendido, como el que me decía, claro, por un tema de flujo de aire y por otro tema como de también enfriar como relativamente rápido la bebida. Eh, Porque al final la cafetera de vidrio sin precalentar igual era como una masa térmica, ¿cierto? Súper como, o un heat sink, como una baja de temperatura bastante grande, y él usó un café de Yemen que tenía una extracción muy alta también, porque lo extrajo muy alto. Entonces esas cosas al final como que contribuyeron a que ganara el Campeonato Nacional de Filtrado. Y cuando hablaba de por qué usó esa cafetera, era como que esencialmente que quería como hacer una origami, pero de manera más barata, como que él lo mencionaba como una origami de Barro Makes. Eh, en cambio, después en un live que se hizo con Café CL, en el cual, bueno, hablé yo y también se conectó Sony de Holasté, Portal Gales. Él acuñó el término chorigami en el chat de ese live, en donde yo estaba hablando de este evento. Entonces, igual ese es como un poco el trasfondo de esto. En verdad es muy sencillo de hacer, es como literal solo poner como un filtro carita encima de una B60. Eh, pero es entretenido cómo se comporta de manera completamente distinta a cómo se comporta o una calidad o una B60, porque el flujo de aire y como la permeabilidad de todo el sistema es mucho mayor. Entonces, en verdad, una cafetera como mucho más rápida para moliendas más finas. Y es un poco como la gracia, que uno puede moler más fino sin preocupación como de que se te ponga tan fácil.
y por lo mismo, si uno evita un poco el bypass, uno puede extraer más. Eh, Ahora, la gracia de los filtros de Kalita en comparación a los filtros de B60 es que porque tienen todos estos pliegues, además de que la geometría es distinta, la haces plana, ¿cierto? Y es como mucho más fácil como que el flujo de agua se comporte como una columna de agua sobre el café. Tiene mucho más superficie de contacto, ¿cierto? Entre todos estos pliegues hay mucha más área en que el café puede estar en contacto y puede pegarse, ¿cierto? Antes de que el filtro se sature, antes de que todos estos poros como que se taponeen, ¿cierto? De fino, que se van moviendo junto con el flujo de agua. Entonces, si bien es algo como súper sencillo, tiene como una serie de consecuencias que son súper interesantes desde un punto de vista técnico, un punto de vista como de dinámica de flujo. Y en verdad yo diría que una como de las genialidades del SEBA, cuando usó esta metodología para hacer el café, eh, ahora claro, como industria y también como tanto el SEBA como yo, como que estamos mucho más aficionados a cafeteras de cero bypass como la Tricolate o como la Next Level. Pronto va a salir la Pulsar de Next Level. Eh, pero igual como que nos llama bastante, o a mí por lo menos me sigue llamando bastante como usar este tipo de métodos, porque también nos entrega como una muy buena comparación, eh, como hablando de qué es lo que hacen cafeterías, como baristas en cafeterías. Si uno piensa como tostador, por ejemplo, está uno constantemente pensando, o como yo por lo menos estoy pensando constantemente cuando estoy tostando en cómo el café lo preparan los baristas que reciben el café, ¿cierto? O la gente que está en la casa recibiendo el café. Y esto como que es casi como un híbrido entre varias cafeteras distintas y como varios tipos de preparación distintas por la tendencia al bypass que tiene, y porque al final uno está probando como el café en una extracción relativamente alta, de una manera relativamente fácil. Entonces, eso. Y de hecho, como un poco en la misma tónica, cuando uno, por ejemplo, hace con la máquina de expreso, ¿cierto? Algo como más cercano a una lonche o un expreso como de más alto flujo, esencialmente igual estamos usando una dinámica en que estamos extrayendo o estamos como basándonos mucho más en el flujo, que el flujo de agua sea parejo a través del café, y rápido, más que tiempo de contacto, más que moler tan fino, sino que estamos como llegando efectivamente al punto más fino en que puedo mantener todavía un flujo uniforme. Y nos estamos enfocando mucho en mantener ese flujo uniforme porque eso está asociado a la uniformidad de la extracción. ¿Ya? Entonces, la manera en que voy a hacer, como decía, voy a usar la Chorigami de 60 con filtro de calita. De nuevo, está una B6001. Aquí pueden ver el modelo. 0, ahí se alcanza a ver. 01 con filtro de 155. También lo pueden hacer con una 6002, que es la más común de encontrar, con filtros de calidad 185. Ahora, dato curioso, que lo mencioné igual en el último video, el filtro y al final la calidad misma se llaman 155 y 185 por el diámetro del filtro. Si uno extiende todo esto, este que es 155 tiene 15,5 centímetros de diámetro o 155 milímetros, mientras que la 185 son 18,5. Entonces, eso es como un poco para explicar eso. Hay gente como que se confunde un poco con los números, dicen carita chica, carita grande, y claro, el otro día estábamos, de hecho, hoy en la mañana estábamos tirando la talla de que la calita es la calita, ¿cierto? Pero eso implica que la calita chica es la calitita, y eso implica también la existencia de una más grande que es la cala. En fin, me dio risa. Ya, vamos a usar este café entonces. De nuevo, no lo he abierto todavía, no lo he probado. Hay varias cosas que puedo asumir del café, como por experiencia. Si estamos hablando de partida de un café de Colombia y también un Pink Borbón. Eh, y acá dice lavado anaeróbico. Lavado anaeróbico, y normalmente cuando uno habla de fermentaciones anaeróbicas, normalmente se refieren a que la fermentación fue controlada por temperatura, por tiempo, y fue efectivamente, como le dice la palabra, ¿cierto? Fuera del contacto de oxígeno, ¿cierto? Ahora, acá hay un problema un poco en la nomenclatura normalmente que se usa en café, porque cuando uno habla de fermentación anaeróbica, en verdad no está diciendo nada, porque la fermentación no es un proceso que requiera oxígeno. ¿Ya? Cuando hablamos de fermentación, es un proceso en que un microbio se come un azúcar, ¿ya? Sea una bacteria, una levadura u otra cosa, se come un azúcar y lo transforma en ATP, ¿cierto? Sintetiza como energía y subproduce, o hace como ciertos otros subproductos, que normalmente son CO2 y otra cosa, como un ácido láctico, ácido acético o alcohol, ¿cierto? Entonces, si una levadura, por ejemplo, se come una molécula de azúcar, normalmente un azúcar simple, ese azúcar la transforma en ATP y genera CO2 y genera ácido láctico. O sea, una molécula de etanol, de alcohol. Una bacteria láctica genera ácido láctico y CO2. Una bacteria acética genera ácido acético y alcohol. O sea, y CO2.
Entonces, normalmente como que la identidad de la fermentación se define como por la identidad del microbio que está comiéndose el azúcar. Eh, pero cuando hablamos de fermentación anaeróbica, simplemente estamos diciendo que esa fermentación ocurrió en un ambiente donde no había oxígeno. Y eso es lo que afecta, no es directamente a la fermentación, no es que la fermentación sea distinta cuando hay oxígeno o no hay oxígeno, sino que hay microbios que cuando tienen oxígeno disponible también pueden respirar. Y ese proceso sí requiere oxígeno. Entonces, cuando tenemos un ambiente sin oxígeno en el que estamos fermentando algo, o algo está, un microbio está fermentando, lo que ocurre en la práctica es que estoy favoreciendo o desfavoreciendo a ciertos microbios por esas condiciones. O sea, las bacterias o levaduras que usan oxígeno para hacer otro proceso metabólico, por ejemplo, respiración, no tienen como esa otra carta bajo la manga, ¿cierto? En el caso en que tenemos, por ejemplo, una fermentación anaeróbica, normalmente estamos privilegiando cosas como, por ejemplo, bacterias lácticas, que no requieren, o sea, que no pueden respirar. Bacterias acéticas normalmente pueden usar CO2 también, y esencialmente es como un ambiente más controlado en que estamos privilegiando como, o favoreciendo como ciertas bacterias que están fermentando. Y eso es por lo cual, cuando vemos como la etiqueta como anaeróbico, igual lo asociamos a ciertos sabores, particularmente frutos rojos, cosas como súper intensas en acidez, porque esa acidez láctica también acentúa muchos sabores como frutales. Eso se ve en medida cuando estamos hablando de cafés naturales. Este café lavado, que implica que el secado, la fermentación, contacto de la fruta. ¿Ya? Ahora como el acceso a agua, pero como como esos compuestos que son como productos de la fermentación. Y aquí nos dice, en el recetas nos dan algunas indicaciones de notas de cata, que igual vamos a estar como buscando un poco, pero yo personalmente no trato de como de preparar el café para encontrar notas de cata tampoco, sino como que veo lo que encuentro y como que hago un par de modificaciones. Entonces acá dice notas floral, tamarindo, guinda y caramelo. ¿Ya? Entonces igual me tinca que es un café como bastante como dulzón igual, pero ahora vamos a ver como el packaging. Esta es una bolsa de medio kilo, no tenían de cuarto, pero me voy a tomar el café igual, así que filo. Y ahí la productora ejecutiva me está... No, esto es una producción increíble, gracias. Y vamos a cortar acá. Entonces, como es un pink borbón de Colombia, como les decía antes, yo igual presumo como ciertas notas de cata que son como súper como comunes a pink borbón. Gracias. Cacha, ahí la producción increíble. Eh, este es un café que igual se ve como un tueste relativamente claro, que igual a mí me gusta, yo prefiero. Vamos a ponerlo acá. Y pueden ver como que al final igual es una semilla súper grande, de hecho, es una criba bastante grande. Cuando uno dice criba se refiere a que, bueno, en finca normalmente, no sé si normalmente, pero como cuando hay una separación de los lotes como mucho más detallada, el café se pasa por unas capas, como por unos tamices de distintas medidas, que se llaman cribas. Y cuando el café es más grande, es porque pasó como por cribas más grandes, como que se quedó como acá arriba. Es como si estuviera como tamizando como harina, ¿cierto? Y como lo más pequeño queda abajo y lo más grande queda arriba. Eh, esta, me imagino, debe ser como 16, 17 o mayor. Eh, y claro, hay algunas variedades que son mucho más como comunes ver como granos más grandes. Maragogipe, por ejemplo, Maracaturra. Eh, Hay algunas que le dicen elefante, por ejemplo, en El Salvador, que es básicamente una mutación de Maragogipe, o Pacamara, por ejemplo. Ahora, por los nombres de las variedades, uno igual va encontrándose con de dónde vienen esas variedades. Entonces, por ejemplo, Pacamara es una mezcla entre Maragogipe y Pacas. Maracaturra es Caturra y Maragogipe, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas como que igual son interesantes y cuando ustedes vean como en la bolsa de café que dice como cierta variedad, eh, ahí van a poder decir como, como probablemente un grano más grande, un grano más chico, y eso, eh, claro, al consumidor final quizás no afecte tanto, pero como uno como tostador igual lo ve o lo toma en cuenta para efectos del tueste, porque por ejemplo una semilla más pequeña, más grande, igual como que se comporta distinto a la tostadora y potencialmente igual como que apuntaría a una transferencia de energía distinta.
Principalmente porque hay diferencia de superficie de contacto. Si una semilla es más pequeña, está más expuesta al calor, entonces yo puedo aplicarle como menos calor y generar como el mismo cambio, mientras que una semilla más grande, como está menos expuesta, yo puedo aplicarle más calor o probablemente tendería a aplicarle más calor para llegar a la misma. Ya, entonces vamos a usar esto y aquí vamos a usar el molino que hemos usado en otras oportunidades, ¿cierto? Potencialmente igual después lo vamos a cambiar. Gracias. Es el JX Pro de Easy Peso y como les decía vamos a usar 12 gramos, ¿ya? Yo normalmente estoy apuntando como a dosis de 15 gramos o algo así, pero 12 gramos igual es algo como cómodo, es casi un poquito más de una taza final. Si es que uno hago 12 para 200, eso sería una 16,6, que sería el mismo ratio de 60 gramos por litro, eh, o ¿cómo se llama? O 15 ¿para cuánto sería? Para 240, más o menos. En fin, 12 gramos acá. Y voy a poner, acá tengo la molienda que estaba usando en Nespresso, que era 14,5. Y yo normalmente para me trato de apuntar como una molienda un poco más gruesa, o sea, más fina de lo que normalmente hago en otras cafeteras, porque trato de que con el vertido esté como agitando bastante como la cama de café. Entonces, vamos a usar una molienda de acá que sería como 20, ¿ya? De nuevo, para referencia, yo normalmente para expreso con este molino estoy usando entre 13 a 14 a 15, ¿cachai? Como molienda. Y para filtrados estoy como entre 20 a 30, incluso a 35 en algunos casos, si es que estoy usando más café. Por ejemplo, en la Next Level realmente estoy moliendo en 40, pero también porque estoy usando 40 gramos de café o 50 gramos de café, estoy haciendo mucho más café, mucho más bebida. ¿Ya? Bueno, entonces voy a poner en 20, que es un poco más grueso que lo que uso para expreso. Y esto sería similar a lo que mucha gente usa para Aeropress, por ejemplo. Quizás una molienda como más gruesa que usarían para una cafetería italiana grande. Eh, y lo bueno es que como son 12 gramos voy a moler súper rápido. Ahora, de nuevo, voy a mojar el filtro de calita. Y aquí es súper importante igual la posición del filtro. Ahí lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero esencialmente es importante que el filtro quede centrado. Normalmente la gota como de agua que se queda como en el filtro, si uno la posiciona como de manera que quede en el medio, eso nos da un indicio de que queda como relativamente centrado el filtro. Eh, y vamos a usar la misma agua que descartemos, la vamos a dejar acá reservada, ¿cierto? Para después tirarla de nuevo a la tudera, porque en verdad es tan poco papel y el filtro ya está blanqueado que en verdad no va a tener mucho sabor a papel. Y como mencionamos antes en la edición pasada, no queremos gastar agua porque sí. Agua, estoy usando agua nómade, como he usado en todas las sesiones. De nuevo, es el agua que usamos acá en Triciclo, es el agua que muchos tostadores usan. Ha funcionado bien. Es relativamente blanda igual. Yo prefiero normalmente agua mucho más dura. Y de hecho hago concentrados de minerales como era cuando lanzo cosas de King Solomon. Eh, y claro, bueno, acá tenemos el café molido ya. De nuevo, son 12 gramos y voy a verter 200 de agua. Ya ese va a ser mi punto de partida, 1,16,6. Y aquí pueden alcanzar a ver algo que es relativamente fino. No sé si alcanzan a ver algo ahí. Ahí. Es bastante fino igual, pero no alcanza a ser como expreso. Como que cuando uno usa moliendas de espresso, o como yo definiría una molienda de espresso como el tacto, que no es una medida como tan buena tampoco, es cuando, por ejemplo, tú tienes el café molido en la palma y uno como que presiona con el dedo y queda como la huella digital, la línea entre la huella digital. Eso es suficientemente fino como el espresso normalmente y yo tiendo a usar uno un poco más fino, o sea, un poco más grueso que eso. Pero esto, claro, como que no se alcanza a quedar como la huella digital y un poco más grueso. Eh, las medidas de molienda igual son súper malas como en general, porque si yo digo como sal de mar o pimienta, lo que sea, como que también se pueden moler más o menos. Gracias. No, este asistente está increíble hoy día. Entonces, yo normalmente para mojar el filtro de acá, ¿cierto? Que obviamente es más grande, ¿cierto? Y todo. Ahora, piensen que igual los filtros de calita, como vienen en este formato, hay filtros que están como más plegados que otros, lo cual a mí siempre me ha molestado un poco. Pero, bueno, pero vamos a tenerlo ahí en el cambio. Entonces yo lo que hago es que tomo el filtro, lo presiono como en dos puntos
y mojo como mientras la presiono un poquito, ¿ya? Y ahí como que se va a ir acomodando un poco más. A mí personalmente no me gusta tanto como apretarlo hasta el fondo y como que quede como debajo de esto, de este borde, sino que igual como que trato de que flote un poquito encima, ¿ya? Porque igual quiero como despejar la mayor cantidad de flujo de aire como entre medio de las canaletas, ¿ya? Y les va a quedar como una suerte como de guatita por acá, ¿ya? Ahora, como les decía, esta gota como que queda como en el filtro, la idea es que quede como en el borde, o sea, que quede como en el centro. Y así quedaría, básicamente, ¿ya? Entonces esta agua la vamos a reservar acá. Si es que no la quieren usar para hacer café, igual recomiendo guardarla, dejarla en frío, usarla para plantas o algo así. Y vamos a preparar el café acá. Igual voy a tirar el agua como a hervir para sacarla como justo después del hervir. Permiso. Y entonces, 12 gramos de café de este desierto de Colombia de Jairo Arcilla. Acá es súper importante que piensen que esto igual tiene que quedar nivelado. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que está un poquito alto y puedo presionar ahí. ¿Ya? La idea es que esté como lo más nivelado posible. Esto lo nivelan acá. Así. Y aquí igual voy a usar como muy levemente estas herramientas de WT, de agujas, para esparcir un poco el café, como para ubicarlo mejor, para que no haya como grumos. Igual en estas moliendas que son relativamente finas, es más común que ocurran como grumos. Y voy a hacer el primer vertido de 40 gramos. Entonces esos 200 lo vamos a dividir en 5 vertidos de 40. Ahí va el primero. Y me preocupo de que todo se moje. Acá es súper harto cuidado igual para no atravesar el filtro y no moverlo tanto. ¿Ya? No voy a usarlo más que eso, es como simplemente para asegurarme de que no haya como espacios como secos y lo dejo ahí. ¿Ya? Igual es una prefusión súper común de 30 segundos. Entonces ahora voy al segundo vertido. 27, 28, 29 y vamos. Y si se fijan, estoy tratando de verter como desde más arriba. Y no estoy moviendo tanto el flujo de agua. Estoy como haciendo un vertido un poco más como en el centro. Visualicen como una moneda de 10 pesos y están como haciendo como el círculo como en medio. ¿Ya? Eh, Eso particularmente porque en esta cafetera, que igual es relativamente pequeña, ¿cierto? Que es un filtro pequeño, eh, con un flujo suficientemente alto y sin tanto movimiento, yo puedo hacer bastante agitación. Yo puedo como mover bastante el café antes de que, como que, sin necesidad de mover como todo el importe. Ya caí el tercer vertido de 40, entonces voy a 120. Y puedo mover un poquito para asegurarme de que no se ve tanto arriba. Esto es tostado el 25 de igual tiene sus buenos días de reposo. 10 días de reposo más o menos. Cuando el agua está a punto de tocar el aire, hago el siguiente vertido. Entonces aquí voy de 120 a 160. Y se fijan, estoy no moviendo tanto el flujo, pero estoy quedándome como en el medio. Estoy tratando como hacer un flujo relativamente rápido. Igual. Y ese flujo relativamente rápido, de nuevo, es como para mover todo el café, para que haya suficiente agitación y así evito bypass, ¿cierto? Si trato de verter como muy delicadamente y se genera como esta suerte como de café y columna de agua encima, ahí va a ocurrir mucho bypass, ¿ya? Y esa agitación no me va a ayudar a mover todo el café y que todo el café esté en contacto con todo el agua. Es una cuestión súper sencilla igual, que son vertidos cortos. Ahí tratamos como de ver esa moneda de 10 pesos que les dije y llegamos a 200. Eh, Ahora, claro, en una cafetera, por ejemplo, como una de 60, con esa molienda, yo ya estaría llegando a los 4 minutos, 5 minutos, como una receta normal, incluso con esa cantidad de café y esa cantidad de agua. Pero acá el Chorigami, que tengo, en el Chorigami, digo, como filtro de calita, ¿cierto? Con B60, como tengo tanto flujo mucho más abierto, no estoy llegando ni a los 3 y ya está terminando. Gracias. Vamos a usar la taza de TEM, cerámicas. Esta me parece que se llama Nube.
Es una de mis tazas favoritas igual para ese tipo de cosas. Tengo como dos o tres tazas como que voy cambiando constantemente porque soy autista y no me gusta cambiar tanto mi rutina. Eh, ya, entonces 3 minutos, 10 segundos y terminó. ¿Ya? Y si se fijan, quedó como súper, no sé si voy a dejar la cagada, pero, quedó súper plano esto. ¿Ya? Ahora, esos finos que quedan como acumulados en el borde, eso es algo que yo considero que es súper positivo, en parte porque esos finos, al final, como estas canaletas, ¿cierto? Esto como pliegue del filtro, están atrapándolo. Y eso implica que es más difícil que esos finos lleguen al fondo del filtro y como que obstruyan el flujo de la vía completa. Eh, y al mismo tiempo, uno puede ver como que la molienda, claro, se ve como muy, muy, muy fina, pero realmente esos son todos los finos que, porque son más livianos, quedaron arriba cuando yo hago como más agitación. Entonces, algo que se van a fijar como muy claramente cuando usen monedas más finas como esta, es que si es que tienen suficiente agitación, los finos van a quedar arriba. Y va a verse como si fuera como una moneda muy, muy, muy fina. A ver si se puede alcanzar a ver. Eh, pero, por ejemplo, si yo llego y agarro una cuchara y muevo eso, se van a fijar inmediatamente que no es una moneda tan fina, sino que como que separé los finos y los dejé arriba. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver y hay una molienda mucho más gruesa por debajo. Ahí se alcanza a ver apenas. ¿Se fijan? Entonces, claro, lo que estoy haciendo acá con la agitación es que estoy aprovechando como de mover todos esos finos hacia arriba para que no obstruyan el flujo. Lo cual, de nuevo, es súper positivo porque así el flujo más rápido y más uniforme me genera una extracción más rápida y más uniforme. Aquí me están preguntando, ¿en todos los vertidos es necesario generar la turbulencia? Sí, o sea, más necesario como que es mejor, genera como un mejor resultado porque al final piensen que, claro, a menos que la distribución del café en el filtro sea perfecta y el agua como que pase perfectamente, el agua no va a pasar como por todos lados igual y no va a extraer como uniformemente todo el café. Si es que está todo en constante movimiento, está ahí como moviendo todo eso, agitando todo eso, es mucho más probable que el agua como que alcance a tocar todo el café por todos lados, no obstante haya partido con una distribución no tan buena. Eh, Ahora, claro, mover un poco el filtro después de que uno hace un vertido, igual ayuda a que también se vaya como emparejando todo y eso como que va moviendo o va como... Hay un artículo de Jonathan Garnier al respecto que dice que cuando uno hace como esto que dicen como meneo, ¿cierto? Arrobado, spino, o como le quieran llamar, eso lo que hace es que por fuerza centrípeta yo estoy como moviendo el café para los lados y estoy evitando que los finos bajen. Entonces al final como que mitiga un poco migración de finos hacia abajo. En unos 3 a 4 minutos, más o menos. Eh, de nuevo, como vertiendo, ¿cierto? Como en un círculo muy pequeño, ¿cierto? En el centro, tratando de generar agitación así. Y en verdad está súper agradable, como que no tengo nada que decir al respecto más allá de eso. Está muy rico, está muy frutal, está muy redondo. Eh, Me gustaría tenerlo en un expreso. Como que me gustaría, como que en una cafetería tuvieran esto como saliendo de la tolva y que estuviera así de balanceado, así de dulce. Siento que eso es como el caso como de que es casi como que uno entra a una cafetería y dice como que, bueno, lo logramos, como que es que logramos en el sentido como industria, como que esto ya es normal, como que yo me acuerdo hace, no sé, 4 o 5 años como en café en Santiago y era un poco más difícil, o ya, quizás hace 6 7 años, era muy difícil como encontrarse con un espresso calibrado como muy rico de una cafetería. Hoy día es mucho más fácil encontrar eso y es más difícil encontrar un café que sea como asqueroso, que sea como malo, que como que sepa mal, que no lo quiero ni tomar, no lo quiero terminar de tomar. Eh, Hoy día, si yo me puedo tomar este espresso o este café como filtrado en una cafetería, como que siento que como que un poco palmada en la espalda, porque en verdad hemos logrado como que igual sea, el hecho de que hayamos logrado que esto sea como más normal, que sea disponible, que como que la gente pueda llegar y comprar este café y lo pueda preparar en la casa, encuentro que es bacán. Eh, Así que eso, esta ha sido la sesión del día de hoy. Preparamos el Colombia Pink Borbón lavado anaeróbico, ¿cierto? De OGR, de Jairo Arcilla. Lo preparamos en Chorigami, de 60 con filtro de calidad de Wave, alias Chorigami. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es que les interesa ver más esto, suscríbanse al canal de YouTube, donde voy a subir esto. También lo pueden seguir en Instagram, ¿cierto? Que es dosis de vida a tiempo. Y también en la página web que aparece acá abajo, tengo también todos mis talleres, talleres de expreso, de métodos manuales, de tueste, de análisis sensorial, de texturización y latte art,
muchas cosas que se ven entretenidas. Y el sábado, no, domingo 18 de junio está el próximo café social. Para que vengan, prueben muchos cafés distintos, de distintos tostadores, métodos, variedades, procesos, ¿cierto? Eh, y en verdad es literalmente un café social, es un evento social de café. Ven a tomar café, conversar con gente, conocer gente que también le gusta el café y eso, ¿ya? Así que les vaya muy bien, tengan buena semana también y eso, eso, ya. Se viene el disclaimer que están todos los videos final, así que eso. Esa es la palabra, eso.